¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa, como siempre se lo digo, y como siempre será. Esta noche vamos a atender, es un tema de larga data. Es un tema de larga data que no ha encontrado solución, por más que se haya manifestado la comunidad internacional, la OEA, las ONGs, los derechos humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y que bueno, la puedo hacer una lista enorme, enorme. Y usted dirá, ¿de cuál de todos estás hablando, Fernando? ¿Estás hablando de Venezuela? ¿Estás hablando de Cuba? ¿Estás hablando de Nicaragua? Estoy hablando de Nicaragua. Estoy hablando de Nicaragua porque pareciera increíble que aún se le quiera dar validez, justificar, respetar, eso lo voy a decir, esto es muy importante, respetar una elección, entre comillas, en la que se tiene a 30 opositores encarcelados. 30 encarcelados, precandidatos, real competencia, no payasadas, no, real competencia para Ortega Murillo. Real competencia. Esa real competencia está desaparecida porque están o encarcelados o inhabilitados. Estamos todos claros, ¿no? Y eso ha sido la manifestación de los organismos multilaterales exigiendo elecciones democráticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está usted de acuerdo conmigo, no? Ahora aparecen siete binomios de oposición Ortega Murillo. Y ustedes quieren que se compre el cuento de que esta es una elección democrática porque hay 7 fórmulas que aparecieron de la nada. De la nada, ¿a qué me refiero de la nada? Que la mayoría de quienes están ahí registrados como binomio no pintaban, no figuraban, no se mencionaban, algunos de ellos. Otros más no tienen ni siquiera una carrera política de peso y otros más no tienen ni siquiera una carrera política. Los vamos fragmentando, no puedo generalizar, pero cada una de estas particularidades las puede encontrar en estos 7 binomios, ¿verdad? Y la pregunta que yo me hago es, ¿se le puede llamar oposición a esta farsa? Porque vamos a dejar algo claro, contra cualquier concepto que pueda tener cualquier pensador profundo. El decir que esto es oposición cuando no tienen ningún chance de ganar en el análisis estadístico, por la convocatoria, por la permanencia y trayectoria, pues lo que se está viendo aquí es una clara farsa. Ahora, cuando se es oposición real, como la que está encarcelada o impedida, y se participa, ahí hay democracia, ahí hay una elección real. Esto que está pasando ahora es una farsa, y a esta se le puede llamar oposición o colaboradores del régimen para maquillar un escenario presuntamente democrático electoral. En Venezuela hay quienes lo llaman oposición colaboracionista, porque dicen, colaboran para este circo que monta un régimen. Lo de Nicaragua puede ser equiparable. Se le puede ver como eso, como una oposición colaboracionista, porque están colaborando a un escenario irreal, a un escenario antidemocrático, un escenario en el que han cortado las cabezas de quienes estaban en las preferencias de los nicaragüenses para sacar del poder a Ortega Murillo. Y esta oposición que hoy forma parte de 7 binomios, se lo repito, en trayectoria, en experiencia, en planes de gobierno, estadísticamente no tiene ninguna posibilidad.
de sacar del poder a Ortega Murillo. Entonces, si queremos ser niños inocentes, de chupeta, de mamila, de chupón, digamos que hay una oposición en Nicaragua. Pero si somos adultos maduros, realistas, periodistas, analistas, políticos entendidos del tema, lo que hay aquí es una farsa y un grupo de colaboracionistas. Eso es lo que hay. Iniciemos entonces. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta ConcluElExNica. El hashtag es ConcluElExNica. Esa es la etiqueta, por favor, durante todo el programa. Es un programa especial sobre Nicaragua. ConcluElExNica. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter, ConcluElExNica. Es la etiqueta. Faltan poco más de 3 meses para las elecciones generales de noviembre en Nicaragua. Y bueno, el que no conozca a fondo la realidad del país, pues podría pensar que efectivamente en el país se fomenta el pluralismo político. Sobre todo con esto que le mencionaba, esta noticia, hay 7 fórmulas presidenciales, binomios que se inscribieron ante el Consejo Supremo Electoral. Entre ellas, por supuesto, el binomio Ortega Murillo para un 4º mandato consecutivo de Daniel Ortega. La realidad detrás de ese aparente pluralismo es muy diferente. Organismos internacionales como la OEA han denunciado que en Nicaragua no se dan las condiciones para celebrar elecciones libres, justas y transparentes. Son muchas las razones. Le voy diciendo, por ejemplo, el número 1 que realmente importa y que representa el tablero político de país es este. Son más de 30 opositores detenidos en las últimas semanas en Nicaragua. 30. 7 de ellos eran candidatos a la presidencia. 7 de ellos, por análisis estadísticos, tenían posibilidades de sacar del poder a Ortega Murillo. Todos estos, en su mayoría, están siendo investigados por supuestos actos contra la soberanía nacional. Entre las numerosas víctimas de lo que se ha definido desde la oposición como una campaña de terror están Cristiana Chamorro, la que podría ser la principal rival para Daniel Ortega. Juan Sebastián Chamorro, también detenido por presuntamente realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua. Los mismos motivos casi para todos. Mismos motivos por los que el régimen detuvo al precandidato presidencial por la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga, al precandidato presidencial Arturo Cruz o al ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco. La última en ser detenida fue la abogada y defensora de los derechos humanos María del Socorro Oviedo. El régimen Ortega Murillo se amparó en la más que controvertida ley 1055 o 1055, que se sacaron de la manga y que anticipé en este programa podría ser utilizada para eliminar a los contendores políticos, y no me equivoqué, y así fue. Porque es con esta ley que está acusando de presuntos delitos contra la soberanía y por presuntamente incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, entre otros delitos. Se anticipó en este programa, se proyectó este escenario en este programa, se conminó a la comunidad internacional a reaccionar ante esta ley antes de llegar al escenario que estamos hoy, pero no se hizo nada. Y hoy pretenden que Ortega Murillo haga algo, revierta las detenciones, les permita una participación para que haya unas elecciones democráticas. No va a ocurrir. Hay que ser tontos para pensar que eso va a ocurrir. Cuando siguen las detenciones, sigue la planeación de las elecciones y aparecen 7 binomios de la nada. Este lunes la Unión Europea impuso sanciones a 8 altos cargos nicaragüenses, entre ellos la vicepresidenta Rosario Murillo, por socavar la democracia y violar el Estado de Derecho. Con ellos ya suman un total de 14 políticos y funcionarios sancionados por la Unión Europea en Nicaragua. Estados Unidos, a través del secretario de Estado Antony Blinken, celebró la decisión de la Unión Europea. Aquí hay que recordar algo, que las sanciones llegan justo después de que Estados Unidos impusiera restricciones de visas
a un centenar de funcionarios nicaragüenses, a los que considera responsables o cómplices de socavar la democracia, colaborando con acciones como el arresto de los aspirantes presidenciales. A pesar de la férrea persecución en Nicaragua, todavía y afortunadamente hay voces valientes que abogan con contundencia por un cambio, que se arriesgan por su país. Mónica López, por ejemplo, miembro de la Articulación de Movimientos Sociales e hija de la exguerrillera Mónica Baltodano, denunció que las elecciones están muertas. No hay ninguna posibilidad de respeto a la voluntad popular. Lo dice muy claro, ¿no? Añade que en Nicaragua hay una dictadura totalitaria y todos los análisis deben partir de esa realidad. Todos los análisis deben partir de esa realidad. ¡Qué gran verdad! Ojalá todos pudieran partir de esa realidad, pero hay quienes no lo tienen claro, porque no saben ni lo que pasa en Nicaragua. Agrega además, hay que apelar, señala, por un desconocimiento de los resultados de noviembre. Bueno, qué clarito es eso, ¿no? Qué clarito. ¿Cómo puede haber una elección con este escenario? ¿Cómo se puede reconocer una elección? ¿Cómo se le puede dar validez a una oposición? Porque la oposición real está presa. Está presa. Mis dos primeras invitadas de esta noche son dos mujeres que han llegado hasta Washington para pedir la liberación de los presos políticos en Nicaragua, porque entre ellos, por supuesto, entre ellos están sus esposos. Vamos con ellas. Le quiero dar la bienvenida a Victoria Cárdenas, esposa del precandidato a la presidencia detenido por el régimen Ortega Murillo, Juan Sebastián Chamorro, y a Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, también precandidato a la presidencia y también detenido por el régimen Ortega Murillo allá en Nicaragua. Victoria, Berta, bienvenidas, gracias por estar aquí. Gracias, Fernando, por este espacio. Al contrario, gracias a ustedes. De entrada, preguntarles, voy con Victoria, digo, para no confundirnos con los audios, no por otra cosa. Victoria, ¿qué sabes hasta hoy de Juan Sebastián? ¿Cómo está? ¿Tienes comunicación vía legal, de alguna forma? ¿Sabes cómo está Juan Sebastián? Buenas noches, Fernando. Absolutamente nada. No sé nada desde que se lo llevaron de mi casa detenido hace 56 días. No sé su estado de salud, no sé dónde está ni cómo está. Está desaparecido. Está desaparecido. Victoria Cárdenas me lo confirma en este momento. Que me lo sospechaba y ya lo habíamos anunciado aquí. Ahora voy con Berta. Berta, ¿qué sabes de Félix? ¿Cómo está Félix? ¿Dónde está? ¿Hay algún tipo de comunicación, aunque sea vía legal? ¿Sabes algo? La misma situación en la que está Juan Sebastián. Son 56 días ya desde su desaparición. Igual ni su familia ni sus abogados en Nicaragua han podido tener acceso. Tampoco hemos tenido acceso a su expediente judicial. Así que por eso decimos están desaparecidos y además los más de 26 presos secuestrados están en las mismas condiciones. Así que, para dejarlo bien claro, para que usted lo entienda en casa, si no conoce la situación nicaragüense, es que además de que eran precandidatos, además de que los han detenido, están desaparecidos. Ni Victoria Cárdenas ni Berta Valle saben nada, ni los abogados de Juan Sebastián Chamorro y de Félix Maradiaga saben nada. No saben su estado de salud, no saben si los están torturando o no, no saben si están bien o no están bien. Por lo menos Victoria, Berta, ¿saben en dónde están? ¿Tienen idea de dónde los tienen? Fernando, te quería poner en contexto la situación. Tú entrevistaste a Cristiana hace alrededor de 2 meses. Cristiana fue detenida y está incomunicada casa por cárcel desde entonces. Después entrevistaste a mi esposo, Juan Sebastián, a los días después, hablando del caso de Cristiana. Hoy, 2 meses y medio después de esto, Berta y yo estamos aquí
hablando de la desaparición de nuestros esposos. Como verás tú, toda la oposición está secuestrada, está bloqueada en este momento en Nicaragua. ¿Cómo llamarías tú, Victoria, a estos 7 binomios que se han registrado? ¿Cómo los llamarías tú? Estas leyes que inventaron el régimen, Fernando, es para inhabilitar a la oposición a poder a postularse a la presidencia de Nicaragua, y nos están quitando el derecho a los nicaragüenses a elegir nuestros líderes y así y a ellos mismos a poder elegirse. Me queda completamente claro, pero Berta, habrá quien diga, por ejemplo, bueno, no, pero ¿cómo pueden hablar de que no hay oposición si hay 7 binomios que se han registrado para competir en contra de Ortega Murillo? ¿Se le puede llamar oposición a esos 7 binomios? ¿Son oposición? ¿O cómo definirlos? Parto diciendo de que esto no es algo nuevo. El régimen de Daniel Ortega en las elecciones pasadas ha utilizado la misma estrategia. En Nicaragua tenemos una forma de llamarles y les llamamos partidos zancudos. De hecho, fue sorprendente ver hoy en las redes sociales cómo militantes sandinistas están ocupando cargos o candidaturas en estos partidos zancudos que decimos. Y hemos visto en las redes sociales fotografías de ellos mientras participaban en actos del gobierno y luego aparecen inscribiéndose en el Consejo Supremo Electoral como fórmula presidencial. Como esposa de un precandidato a la presidencia que anhelaba tener elecciones libres y transparentes para una transición democrática, al igual que Juan Sebastián y el resto de precandidatos, creo que esto es una ofensa grandísima, no solamente hacia ellos, ¿verdad? Hacia el compromiso que habían hecho varios partidos y movimientos sociales de ir juntos, de apoyarse, de ir bajo una misma estrategia nacional, pero también creo yo que es una gran ofensa para las personas que han dado su vida por el país, por los presos políticos. Hay más de 140 presos políticos en este momento en Nicaragua, además de la reciente oleada que dejó a 30 secuestrados. Entonces, para nosotras, Fernando, estas elecciones que se están planeando, que se están divulgando, realmente no tienen ningún tipo de sentido, no cumplen ninguna garantía bajo los estándares internacionales. Bien lo mencionabas vos, ya hubo un llamado de parte de la OEA para hacer reformas, hubo llamados de parte de la Comunidad Europea para hacer observación internacional, y el régimen sencillamente ha hecho caso omiso a todos estos llamados, y yo creo que los partidos que se presentan son esos, son zancudos que aunque tengan buenas intenciones quizás, ¿verdad? Porque quiero dar espacio a la duda, creo que es un autoengaño, porque sabemos cuál es el resultado de las elecciones de noviembre. No es necesario esperar que sean. Sabemos que el régimen de Daniel Ortega va a hacer todo lo posible para quedarse en el poder. Y es realmente frustrante y doloroso. No, y es que además por cuestiones estadísticas es muy fácil entender. Ninguno de estos binomios tiene posibilidad de enfrentar a Ortega Murillo. Los que tenían posibilidad, como Cristiana, como Juan Sebastián, como Félix Maradiaga, como todos ellos que tenían reales posibilidades, los han eliminado literalmente del escenario político. Los tienen desaparecidos, como ya denuncian Victoria y Berta. Pero fíjese usted, voy a hacer una pausa, Victoria y Berta, si me permiten, pero antes de eso quiero decirle a la audiencia, ustedes me han dado la autorización y yo se los agradezco, lo vamos a hacer regresando a la pausa. Es tal el descaro de persecución, es tal el descaro de persecución de este régimen Ortega Murillo, que no se conforman con ir detrás de estos opositores como Félix Maradiaga, como Cristiana, como Juan Sebastián Chamorro, no. Es que ahora, ¿sabe qué? Ahora también están persiguiendo a Victoria y a Berta, ¿sí? Y las están acusando de ser voces disidentes que están exigiendo transparencia y democracia.
y pidiendo apoyo a la comunidad internacional. Ya las tienen en la mira, ya hay un comunicado. Así que no se conforma solo con eso. Van detrás de cualquiera que no diga amén a los Ortega Murillo. Voy a regresar para hablar de eso y darle a conocer el comunicado que muy amablemente Victoria Cárdenas y Berta Valle me autorizaron a hacerlo aquí en el programa. Ya regreso. Estamos de vuelta, continúo con Victoria Cárdenas y Berta Valle, como se lo adelantaba. Aquí tengo el comunicado que me permiten Victoria y Berta compartir con ustedes. Es una nota de prensa, la 208-2021 de la Policía Nacional de Relaciones Públicas de Nicaragua. Dice: la policía informa al pueblo de Nicaragua, el día de hoy, martes 27 de julio de 2021, la Policía Nacional inició investigación a Berta, Adelma Valle Otero y Victoria Eugenia Cárdenas Lacayo. Escuche usted por qué. Por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación. Incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos. Pedir intervenciones militares. Organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización. Proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones. Demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos. Y lesionar los intereses supremos de la nación de conformidad con el artículo 1 de la ley número, adivine cuál, 1055. Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz. Y continúa. Y continúa. A ver. Berta, Victoria, ¿ustedes han solicitado intervenciones militares para Nicaragua? Yo nunca he sido una persona política. Berta y yo estamos en esta misión de libertad como madres y esposas. Y lo que queremos y hemos demandado es la liberación de los más de 140 presos políticos que tiene actualmente Nicaragua. Hemos pedido se respete la Constitución de nuestro país y lo que queremos es un futuro en paz y dignidad. Eso es lo que hemos estado pidiendo, eso es lo que demandamos porque es un derecho nuestro. Efectivamente. Ahora, Berta, ustedes han estado haciendo reuniones con funcionarios estadounidenses, con el propio Luis Almagro. ¿Cuáles son los puntos que ustedes han estado trabajando y solicitando? Solo para pues, contraponerlo con estas ridiculeces, porque yo no he escuchado nunca a Victoria y a Berta pedir una intervención militar, digo, y muchas otras cosas. Esto es absurdo, pero, Berta, para que la gente entienda, ¿qué es lo que ustedes están pidiéndole a la OEA, a los funcionarios, a los legisladores? ¿Qué es lo que están pidiendo en Estados Unidos? Como bien dijo Victoria, esta semana pasada estuvimos por Washington y nos presentamos como lo que somos. Somos esposas, somos madres y estamos pidiendo auxilio para que liberen a nuestros esposos que están desaparecidos, que no sabemos nada sobre su estado, y a los más de 140 presos políticos que tiene el régimen de Daniel Ortega. Y hemos venido aquí a hablar con la comunidad internacional, con el gobierno de Estados Unidos, con las organizaciones multilaterales, con otros gobiernos, porque sencillamente en Nicaragua no existe ninguna posibilidad de alzar nuestras voces y ser reprimida. Y este es el resultado, ahí está ese comunicado de la policía, demuestra que cualquier persona que se atreva a llevar una voz de denuncia va a pagar la consecuencia a través de la cárcel y ser juzgado y ser condenado, ser desaparecido. ¿Y qué es lo que nosotros planteamos? Sencillamente eso, hacer el llamado a la comunidad internacional para que ellos, a través de sus relaciones como estados, logren hablar con el dictador, decir que liberen a los presos políticos y que realmente hayan condiciones como las que el pueblo nicaragüense se merece por derecho. Condiciones para unas elecciones libres y observadas. Porque, insistimos, los nicaragüenses no queremos más violencia. Queremos una transición por la vía cívica, por la resistencia pacífica y no violenta.
Y lo que hemos denunciado, Fernando, ¿Usted ha escuchado el tono de los derechos humanos? Eso es lo que hemos denunciado, perdón. Eso es lo que hemos denunciado, Berti y yo, las violaciones de los derechos humanos que sufrimos los nicaragüenses día a día con este régimen. Por eso es que estamos acusadas con esta ley, que es la misma ley que están acusados nuestros esposos, por lo que los están inhibiendo para correr como precandidatos. El día de ayer se venció el plazo para que ellos se pudieran inscribir. Los 7 precandidatos están secuestrados o casa por cárcel en este momento. Era muy importante, Victoria y Berta, escucharlas. Escucharlas, no yo, que las escuche la comunidad internacional. Esta es la postura de 2 mujeres, que no están pidiendo nada que no sea su derecho. Que no están pidiendo nada que no sea, que no violen sus derechos. Que no están pidiendo nada más que algo que beneficia a los nicaragüenses. La traducción del régimen es una persecución absurda. Una persecución en donde acusan de fantasías. Fantasías. Y lo único que quieren es acallar a voces valientes como la de Victoria y Berta, con acusaciones completamente absurdas. Esta es la realidad. Se lo digo a los organismos multilaterales. Esta es la realidad para Victoria y para Berta. Los comunicados, los repudios y todas las cosas que hacen no sirven. Porque hoy Victoria y Berta, si regresan al país, las van a detener. Si Victoria y Berta regresan al país, van a acabar como sus esposos, también presas. ¿Y quién las va a proteger? ¿Y quién las va a sacar de ahí? ¿Qué es lo que hay que hacer? No sé. No sé. Yo por eso no trabajo en un organismo multilateral. Pero créame que si lo hiciera, ya algo se hubiera hecho. Porque lo que se ha hecho hasta hoy no sirve de nada. Fernando, Victoria, si me permite. Berta, cuídense por favor y mil gracias. Gracias también por tu voz clara y fuerte, Fernando, gracias. Gracias por tener a Nicaragua No, siempre nada presente. que agradecer. Y gracias también Siempre será así. por denunciar tan claramente las violaciones que estamos sufriendo todos los nicaragüenses. Tu voz es muy importante y te lo agradecemos mucho. No tiene nada que agradecer, solo hago mi trabajo y por supuesto con mucho gusto, con mucho gusto. No crean. Acá también se enfrentan muchas cosas, pero nada como lo que enfrentan ustedes. Les mando un fuerte abrazo, Victoria. Victoria Cárdenas y Berta Valle. Victoria, esposa del precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, detenido por el régimen. Y Berta Valle, esposa de Félix Madariaga, también precandidato presidencial, también detenido por el régimen. Voy a hacer una pausa, pero antes de eso vamos a un seguimiento muy importante en Guatemala. En Guatemala sí, las cosas se siguen moviendo, mire. Es Consuelo Porras. Sí, otra vez Consuelo Porras, la fiscal general de Guatemala, jefa del Ministerio Público, vuelve a ponerse en el centro de la polémica internacional. En lugar de calmarse, parece que Consuelo Porras se radicaliza. ¿Qué hizo Porras ahora? Nombró a José Rafael Curruchiche como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, después de destituir a Juan Francisco Sandoval. Pero, ¿qué fue lo que pasó ahora? Michelle Mendoza nos explica por qué esta polémica y radical nueva decisión. Sigue la controversia en torno al despido del exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval. Esta decisión tomada por Consuelo Porras, la fiscal general del Ministerio Público, el 23 de julio pasado. Han transcurrido 12 días, se han desatado manifestaciones, pronunciamientos por parte de embajadas, en fin. Este martes, después de que la abogada, la representante legal de Sandoval, presentara un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, este organismo ha ordenado a la fiscal general, Consuelo Porras, que remita un informe circunstanciado para que detalle los motivos por los cuales fue despedido Sandoval.
Hasta este punto también hay que comentar que este día fue destituida Carla Valenzuela. Ella fue electa por parte de la fiscal general como la jefa de la FESI. Sin embargo, fue destituida estos 12 días después y ha sido asignado el fiscal Curruchiche, quien anteriormente estaba a cargo de la Fiscalía de Delitos Electorales. Hasta este punto, CNN ha tratado de consultar acerca de los diversos señalamientos que Juan Francisco Sandoval ha dicho en contra del Ministerio Público. Sin embargo, no se ha obtenido respuesta. Para CNN, Michelle Mendoza, Ciudad de Guatemala. Gracias a Michelle Mendoza. Voy a hacer una pausa. Al regresar voy a conversar con Cristian Tinoco, hija de Víctor Hugo Tinoco, ex vicecanciller durante el primer gobierno sandinista, hoy preso, por supuesto, bajo la acusación de ¿qué? De lo mismo que a todos, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares contra Ortega. Y además, ni siquiera pueden ser creativos, ¿no? A todos los acusan de lo mismo. Cristian Tinoco en conclusiones al regresar. Le doy la bienvenida a Cristian Tinoco, hija de Víctor Hugo Tinoco, ex vicecanciller durante el primer gobierno sandinista, hoy preso bajo la acusación de incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares contra Ortega. La misma receta para todos. Cristian, primero preguntarte cómo estás, cómo sigues de salud. Bienvenida. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por darnos este espacio y muchas gracias por el apoyo que están brindando a Nicaragua. Pues de salud te podré decir que pues no estoy bien. Mi condición de salud en el cáncer, en la metástasis abdominal se ha ido deteriorando. Ya me han hecho 3 punciones abdominales porque se me llena de líquido y eso luego me dificulta hasta respirar y es bastante doloroso. Y lógicamente todo esto está siendo afectado. Yo lo digo desde el allanamiento que sufrimos aquí en la casa, ¿verdad? Por la policía orteguista. El tema del cáncer con el tema emocional es algo muy delicado. Correcto. Perdón que insista, pero quiero que la gente entienda la realidad y el daño que llega a ser un régimen como el Ortega Murillo a una persona como tú, Cristian. Y quiero saber si a raíz de todo esto, la detención de tu padre, se ha deteriorado aún más tu salud. Sí, a raíz de la detención de mi padre el día 13 de junio, hace 51 días, ¿verdad? Hace 51 días ya, mi salud se ha deteriorado, ¿verdad? Hasta el punto que mi abdomen, Fernando, es como el abdomen de una mujer embarazada. Si puedes ver, puedes notar mi delgadez. He bajado de peso y te puedo mostrar mi abdomen. Te puedo mostrar el abdomen, cómo está crecido. Yo soy una persona delgada. Yo normalmente no tenía esta contextura y, o sea, el problema no es estético. Aquí el problema básicamente es que me dificulta, me da muchísimo dolor y todo esto ha sido a raíz del arresto de mi padre. Estas situaciones, Cristian, gracias por la confianza. Lo siento mucho, me duele muchísimo verte así. No me imagino el dolor que también tienes que estar soportando, además de la incertidumbre. En el tema de salud, Cristian, ¿estás teniendo lo necesario, los recursos, el acceso, los apoyos para seguir luchando contra el cáncer? ¿Los estás teniendo o has perdido espacios de oportunidad en el tema de salud? Bueno, actualmente estoy llevando un tratamiento. Desgraciadamente, mi médico me indicó la semana pasada que la quimioterapia, que pues ella tenía bastante esperanza, ¿verdad?, en que me ayudara a frenar esta acumulación de líquido en mi abdomen, pues la quimioterapia no funcionó. Entonces ahora mi médico me está ofreciendo otro tipo de tratamientos que son inhibidores de los estrógenos, de lo que son las hormonas, ¿verdad?, femeninas, porque este cáncer se alimenta de este tipo de hormonas. Entonces, pues
si estoy recibiendo los tratamientos. Si yo viera que yo ya no mejoro, sí tendría que buscar salir del país o buscar otras opiniones, en el dado caso que no mejorara con el tratamiento que se me acaba de ofrecer. Ay, la separación forzada de tu padre y tu condición de salud puede llevar a que, Dios no lo quiera, puede llevar a que no puedan volverse a ver, Cristian. ¿Esto es algo que cruza tu mente? Es algo que cruza mi mente, Fernando. Es algo muy duro porque mi cáncer está en el estadio 4, el cáncer de mama, que ya son los estadios finales. Yo en el 2015 tuve una metástasis en pulmón. Ya ahí pues el pronóstico se veía sombrío, de 5 años de vida, y a pesar de eso he vivido 6 años, pero ya ahora el cáncer ha vuelto, y con el secuestro de mi padre y la condición de desaparecido, porque Fernando, es diferente que yo te dijera, sí, mira, he visto a mi papá, sé cómo está él, sé que no está lastimado, sé que no está golpeado, sé que está durmiendo en una cama, sé que se está alimentando bien, pero no sé, yo no sé nada, y no lo saben ninguno de los otros familiares de los 30 presos políticos recientemente capturados, ¿verdad?, por la dictadura. No lo sabemos. Ellos están en calidad de desaparecidos porque no nos los muestran ni siquiera a los abogados. Entonces, sí, lógicamente me he planteado el escenario que me preguntas, y yo he pensado en decirle al señor Daniel Ortega, por favor, o sea, si ya definitivamente estoy muriendo y estuviera agonizando, por favor, por misericordia, déjeme ver a mi padre, déjelo salir solo a despedirse de mí. Creo que tal vez la respuesta sería que no, conociéndolo. Qué horror tener que pasar por esto. Cristian, deja de marcar una pausa para regresar en un momento. Qué miserable puede ser alguien que bajo estas circunstancias le impida el acceso a su padre, a una mujer que está luchando por su vida. Qué miserable. Qué miserable. Lo más bajo, lo más vil del ser humano. Porque desde una perspectiva legal, en un país con Estado de Derecho, Cristian tendría al menos visitas de ley para ver a su padre. Ya regreso. Continuó con Cristian Tinoco, hija de Víctor Hugo Tinoco, ex vicecanciller de Nicaragua, detenido por el régimen Ortega, con una... Yo estoy muy afectado, Cristian, de escucharte. Espero que esto mueva conciencias de quienes tienen conciencia, por supuesto. La comunidad internacional está pendiente de esto que estamos hablando, que estamos escuchando. Me gustaría que les dijeras algo, Cristian, porque me parece que Ortega Murillo es perder el tiempo. Pero tal vez la comunidad internacional entienda aún más el daño y la tragedia que puede vivir un ser humano por culpa de un régimen totalitario. ¿Qué pides a la comunidad internacional, Cristian? ¿Qué pides en tu situación? No solo de salud, sino por tu padre, sino por todo. O sea, yo pido a la comunidad internacional que pongan sus ojos, ¿verdad?, como lo han venido haciendo, pero de una manera más enfática sobre Nicaragua. Aquí los nicaragüenses estamos viviendo una dictadura terrible, no tenemos libertad de expresión en absoluto. Los presos políticos están en condiciones que no sabemos, por ejemplo, si hay tortura, ¿verdad? Y ahora se está montando un circo electoral. Yo ya sé, pero le quiero reiterar y pedir a la comunidad internacional el no reconocer las elecciones que están programadas para noviembre de este año, porque lógicamente son completamente ilegítimas. Es un circo electoral. Aquí en estos 7 binomios, como bien mencionaba Fernando, no hay ningún tipo de oposición. La oposición es
está en la cárcel, la oposición está en la Dirección de Auxilio Judicial. Entonces, también llamaría, ¿verdad?, a la comunidad internacional a que vean esto, o sea, que no se crean lo que quiso mostrar el régimen de que se fueron a inscribir estos 7 binomios, que hasta son muchos de ellos partes, como decía Berta, zancudos o como partidos satélites alrededor del gobierno de Daniel Ortega. No son una oposición, entonces aquí no puede haber elecciones. Cristian, me tengo que ir, no quisiera irme, por supuesto, pero antes de irme quiero que sepas que habemos muchos pendientes de ti. Te mando toda mi energía para que luches contra esta enfermedad. Te mando todo mi amor como ser humano. Gracias por ser tan valiente, gracias por ser un ejemplo tan grande. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Gracias a ustedes. Cristian Tinoco, hija de Víctor Hugo Tinoco, ex vicecanciller de Nicaragua, preso por el régimen. Ya regreso. Soy Fernando del Rincón, lo veo mañana. Gracias, buenas noches.